con el Acuerdo de Cartagena. ¿Cómo no recordar a este hombre tan grande? ¿Cómo no recordar a un estadista como él? Y tenemos que empezar los peruanos a saber agradecer y reconocer a los hombres que han luchado y han ofrendado su vida por el cambio de nuestra patria, que hoy día, después de 35 años, se abre nuevamente la esperanza con Gana Perú y Ollanta. Pues bien, vamos a la Constitución del año 1979 y la última del año 93. Bien, dicen los medios de comunicación, señalan los medios de comunicación que ya la opinión pública conoce quiénes son los dueños, quiénes son los que dirigen, porque en los medios de comunicación no se acepta, no es lo que el periodista, el reportero escribe, sino es la dirección de los dueños de los diarios o los dueños de los canales de televisión o la radio. Por decirte, quien habla, Víctor Oliva, secretario general del PSR, velasquista, lógicamente, yo estoy en la lista de los dirigentes que no deben ser invitados. Y si no, pregúntenle a Radio Programas del Perú. A mí tuvo la gentileza de hacerme una entrevista una chica Tejada en CPN Radio. Esa chica al día siguiente la estaban advirtiendo una vez más, con una entrevista a un velasquista, al secretario general del PSR, se iría a la calle. Ahí en los diversos canales de televisión hay una lista de nombres, y entre ellos estoy yo. Precisamente por eso es que acá tiene que existir un nuevo concepto sobre los medios de comunicación. Entonces, ¿qué están diciendo los medios de comunicación? Uy, es terrible, si se regresa a la Constitución del 79, vamos a pasar a ser un país pobre, vamos a retroceder, ya no va a haber crecimiento. Eso es lo que se está señalando. Ese es el caballito de batalla, el por qué dicen ellos que no se debe mover nada de la Constitución del año 93. Y todos sabemos que eso es una mentira. El Perú no ha crecido por la Constitución. Un papel escrito más no decide los destinos o los grandes negocios. No, señor. ¿Saben por qué el crecimiento económico del Perú? Pero no, el crecimiento económico del bolsillo de su población. Es el crecimiento de los ricos, es el crecimiento de los dueños del Banco de Crédito, de Interbank, de las grandes mineras, de las grandes corporaciones transnacionales, de Ripley que paga 100 soles de sueldo básico por 10, 12 o 14 horas de trabajo a sus trabajadores. ¿Qué dice la prensa? Ese es el éxito económico que nos da la Constitución del año 93. Esa es. Lo que pasa es que esta Constitución, la Constitución fujimorista del año 93, porque es una Constitución espuria, porque fue producto de un golpe de Estado. Entonces, los demócratas como nosotros, los velasquistas como nosotros, que respetamos y sabemos respetar las leyes, les decimos, pues, esa Constitución no es democrática. Ellos la derecha y los grupos de poder se rasgan las vestiduras apareciendo como demócratas y queriendo hacernos aparecer a nosotros como que nosotros somos los que violentamos la ley y la Constitución, cuando es todo lo contrario. Que ellos sepan que la derecha y los grupos de poder, los que están al frente de Canal 5, Canal 4, Canal 2, de los del diario El Comercio y su conglomerado de medios de comunicación, la radio, RPP, que sepan dirigir para engañar al pueblo y hacerles creer que si se modifica la Constitución vamos a pasar a la pobreza, eso es mentira. Que abran sus canales de televisión, que abran las radios a un debate, a ver, ¿quién tiene la razón? ¿Qué dicen ellos? El artículo 60 y 66 de esa Constitución fujimorista impide la participación del Estado en el desarrollo del país. Acá sí se ha dado crecimiento, en el Perú sí se ha dado crecimiento, sí hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Y si no, vayamos, la avenida Argentina, que en el gobierno de Velasco era un emporio de fábricas. La carretera central, emporio de fábricas y centros laborales, sindicatos potentes.
La carretera a la Panamericana Norte, Ancón, Puente Piedra, fábricas de carro de Volkswagen, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? Ahora son casas viejas, casas abandonadas, y los trabajadores, ¿qué? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, y yo le digo a la gente que piense, a este público que nos escucha, ¿qué riqueza ha traído? Si tú transitas por las calles, los ciudadanos de a pie, subes a un microbús, sube un niño en una cuadra a pedir que le compren chocolates o chicles. Otra cuadra sube un señor que está inválido a pedir, por favor, que le den algo de dinero para que después él compre su bolsa de chocolate y se pueda de qué vivir. Luego sube una señora con un bebé que no tiene dinero para que su niño se pueda ir al hospital y compre los medicamentos. Esa es la Constitución que nos ha llevado a la riqueza. Esa es la Constitución que reclama el pueblo para su bienestar. Falso, mentira. Ahí le tenemos que enrostrar a esta derecha traidora, a estos grupos de poder económico en el Perú, que tenemos que reformar la Constitución. Y en los artículos 60 y 66, que ellos tanto reclaman que el Estado no debe intervenir en nada, pero ¿cómo no van a querer que no intervenga el Estado para que se produzcan los abusos tipo Ripley, tipo Wong, tipo estas empresas chilenas, tipo ese LAN Chile, que ya no quiere que sus pilotos descansen y duerman, sino que quieren hacer que trabajen, poniendo en peligro la vida de los pasajeros? Esa es la Constitución del gran auge económico. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido la suerte que estamos vendiendo mucha materia prima, estamos vendiendo el oro, estamos vendiendo el plomo, el cobre, en cantidades como nunca antes había sucedido, al poderío chino, al poderío hindú, a esos países, incluido Brasil, que nos están comprando en grandes cantidades minerales. Entonces, lógicamente, hay ingreso económico. Hay ingreso económico por el gas de Camisea. El gas de Camisea que a nosotros los peruanos nos venden 6 veces más caro que el gas que le venden a los mexicanos y a los chilenos, esta transnacional que Fujimori y luego Toledo entregó para que administre y gerencie. Eso tenemos que terminar. ¿Cómo nuestro pueblo no va a querer de que un balón de gas en el Perú, que cuesta 35, en Iquitos cuesta 45 y 50 soles? Mire usted, en Chile cueste, un país que compra gas a Bolivia y Argentina, cueste 12 soles a 13 soles. Como nosotros, país productor de gas, 35 soles. Eso tenemos que reformarlo, lógicamente. Y eso pasa precisamente por reformar estos aspectos de la Constitución. En los artículos donde habla sobre el rol subsidiario del Estado. Víctor Lorea, muy bien. Acá Iván Guevara está ahí con una pregunta en la mano para... A ver, Iván. Víctor, el problema de la Constitución del 79... De acuerdo a la actual Constitución, hay 2 vías para poderla cambiar, en este caso también reformarlo, ¿no? Eso había que detallarlo bien. En el Congreso va a ser muy difícil que la Constitución del 79 se reponga, ¿no? Porque según la ley se exige las 2/3 partes para poder restituir esa Constitución, ¿no? El APRA ya parece que han cerrado filas por no volver a esa Constitución, simplemente reformarla, dice, ¿no? Algo que ya de alguna manera se hizo en el gobierno de Alejandro Toledo. Y ya tú ves todos los otros grupos. Ahora, la otra vía es el referéndum, ¿no? El referéndum donde al ser consultado el pueblo, pues hemos visto que siempre la falta de organización no logra reunir los requisitos necesarios para cumplir con la demanda de miles de firmas que se necesitan. Me acuerdo que cuando se estaba buscando el referéndum para que no se venda Petroperú, en la época de Fujimori, todas las organizaciones sociales comenzaron a reunir firmas, pero nunca se llegó a ese objetivo de reunir las firmas para hacer ese referéndum. Entonces, en el ánimo del candidato de Gana Perú y del primer ministro tampoco hay esas intenciones. Yo pregunto, Víctor, ¿cuál sería el camino más viable? Porque si el gobierno convoca a una asamblea constituyente, convoca a un referéndum, la puede agilizar con el pueblo, eso demandaría millones de soles para convocar a toda una actividad, un proceso electoral. ¿Qué consideras tú, por ejemplo, para confirmar bien? Son cerca de 4 millones de firmas que se necesitan para poder hacer, bueno, esto es en Colombia, ¿no? En el caso de Colombia,
que se necesita, por ejemplo, allá para que poder reformar la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú ves que se debe de cambiar? ¿Es toda la Constitución? Porque hay artículos importantes también en la Constitución del 93. El referéndum, por ejemplo, no estaba considerado en la Constitución del 79, pero Fujimori y el referéndum, lógico que él lo usó a su medida, pero el referéndum fue vital para que los trabajadores de FONAVI logren un objetivo que es importante, que ya por ley el gobierno, pero que esperemos que cumpla, comience a reponer los dineros de FONAVI, ¿no? Fíjate, yo quiero decir lo siguiente, ¿ven? Pero antes que finalice mi intervención, yo quiero saludar a María y a Aldo. Porque Aldo yo creo que Aldo es velasquista. Creo que su corazón de Aldo es velasquista, sí, porque es el hombre, es ese diario el que precisamente se encarga de levantarnos. Sí. Porque hay que siempre acordarse y eso lo decía el general Velasco, ¿eh? Cuando recibía en la última etapa los ataques de Oiga, el general Velasco se sonreía y decía, pero ¿por qué usted se sonríe? Y el general... Creo que hay una llamada. ¿Aló? No, continúe. No, entonces el general Velasco decía, siéntete honrado, de acuerdo a la prensa, al medio que te ataca. Entonces yo creo que coincido con ustedes, parece que en el fondo, en el corazón de Aldo, es precisamente un corazón velasquista. Porque si no, vamos a lo siguiente, mire usted, ¿no? Yo he sido columnista en el diario La República. ¿Tú crees que se acuerde sacar siquiera un cuartito de página favorable a la revolución? Nada. Mi querido Víctor, yo sé que usted ya le está agarrando aprecio a Aldo Mariate, pero creo que vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break. Sale, y en 5 minutos, sí, en 5 minutos estamos, de repente el correo termina siendo pues la prensa velasquista. Bueno, mi querido público, estamos regresando en 5 minutos de break. Ok, muchas gracias.